Gracias por estar hoy nuevamente con nosotros aquí en este acto de la Fundación Hugo Zárate. Por supuesto, muchas gracias al Colegio Mayor Rector Peset por su amabilidad en la cesión de estas instalaciones y por la colaboración y ayuda del equipo técnico del colegio. Llevamos ya unos cuantos años, y más concretamente a partir del COVID, de la pandemia, que nuestra ciudad, como tantas otras, es visitada por multitud de turistas, no solo en las épocas tradicionales de vacaciones, sino durante todo el año y todos los días. De igual modo, muchas personas extranjeras o no se trasladan a Valencia a trabajar y vivir de modo continuado por la oportunidad que supone el trabajo online y por las características de la ciudad. Esta situación, que tras un periodo tan crítico como fue el COVID, podría suponer un resurgir económico-laboral, vaya, una oportunidad para salvar una importantísima crisis económica y social. Pero, sin embargo, ha tomado unas dimensiones que consideramos preocupantes. Sin despreciar en absoluto su aspecto económico y empresarial, sí que nos planteamos si ese incremento del mundo del ocio y de un sector servicios tan concreto repercute directamente también en la calidad de vida de los ciudadanos. Si la agresión al clima y al medio ambiente, con un aumento del número de cruceros que llegan a esta ciudad, justifica este crecimiento económico, ¿o acaso los cruceristas no gastan tanto, pero sin embargo los buques descargan aquí una inmensa cantidad de basura que queda en nuestra ciudad de Valencia? Si la tremenda dependencia del sector turístico, ¿no sería conveniente revisarla y diversificarla en otros muchos sectores? Para ello tenemos los fondos europeos que propician fomentar otras áreas. Si no sería conveniente limitar las ayudas a este sector para así beneficiar a otros. Si se está confiando extremadamente en este auge turístico cuando las temperaturas están aumentando y haciendo cada vez más incómodo vivir en nuestras ciudades, con lo que puede suponer una traslación de esta población al norte del país, hacia climas menos agresivos en verano. Si la no aplicación de las tasas turísticas en sus distintas modalidades es perder una fuente de ingresos importante, no solo para este sector, sino para otros, cuando además se está aplicando ya en muchas ciudades europeas, tales como Barcelona, Palma, Budapest, Viena, etcétera, etcétera. Como ejemplo de todo lo anterior, mi barrio, la Malvarrosa, tan marcado durante tantos años por el desempleo y por las drogas, binomio habitual, en estos momentos está plagado de viviendas turísticas. Se están construyendo 2 grandes hoteles de 4 estrellas en la Malvarrosa. Todo ello nos va a abocar a la expulsión del barrio de las personas con menos posibilidades económicas por el encarecimiento de la vivienda y de toda la vida en general. ¿De verdad no hay otro turismo alternativo? ¿De verdad no hay un turismo más responsable practicado por todos nosotros? No confundamos el ser viajeros con el ser turistas. Para todas estas dudas y muchas más que nos puedan surgir, y repito, sin menospreciar el aspecto económico y laboral, hemos invitado hoy a nuestra amiga y colaboradora de la Fundación, Pepa Úbeda Iranzo. Es valenciana, de Carcaixent, aunque vivió bastantes años en Barcelona. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Valencia y en Filosofía y Letras. Muchos conocéis a Pepa y se puede decir de ella muchas cosas. Es una viajera incansable que luego ha sabido muy bien compartir sus experiencias a través de sus libros y escritos. Es una artista plástica que se permite utilizar cualquier técnica y además, como ella misma expresa, sintiéndose a gusto con ellas, produciendo imágenes realmente bellas y sugerentes. Es una comunicadora nata, con programas y entrevistas en radio y comunicaciones escritas en muchos medios.
Todos los meses colabora además con la Fundación Hugo Zárate con un artículo de actualidad. Esta misma mañana se ha colgado su última aportación mediante un artículo que nos remitió muy recientemente. Es escritora con varios libros publicados tanto en prosa como en poesía. Es una firme defensora de la cultura y cultivo de la naranja. Es traductora de varios idiomas. Es Pepa Úbeda, una mujer comprometida con nuestro momento y pletórica de vida, generosidad, iniciativas y creaciones. Pepa es como si cada mañana resurgiese, como si emergiera nuevamente. Así que muchas gracias, Pepa, por estar aquí con nosotros, por tu colaboración y porque seguro vas a aportarnos luz y también dudas sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación por haber contado conmigo para hablar de este tema. Y perdonadme si hoy la voz la tengo un poco irritada, pero es que cada vez que llego a Valencia la contaminación me absorbe, es así, ¿eh? Y ahora que ya no vivo aquí, y la verdad es que me irrita la garganta, en fin, de todo. Pero bueno, vamos a intentar, a lo mejor en parte es por los últimos barcos que han llegado, los últimos cruceristas. He dividido la charla en dos partes. Por un lado, en primer lugar, los hechos y en segundo lugar, cómo acercarnos al mundo, es decir, cómo intentar solucionar la problemática que ya casi ha sintetizado muy bien Marita, ha dicho básicamente de lo que voy a hablar un poco. En principio decir que el turismo, empiezo en la parte de los hechos, que hablará de cuándo y por qué nace el turismo, que no es lo mismo estar de vacaciones que ir de vacaciones, si viajamos o hacemos turismo, la existencia de no lugares, qué modelos turísticos hay, el nacimiento de la turismofobia y turistofobia, lo que no cuenta el turismo, viajamos para conocer o para subir fotos a Instagram. El turismo ha matado el viaje, turismo responsable o sostenible, la toxicidad del turismo, turismo como antiviaje y antiturismo y anticapitalismo. Esa sería la primera parte. La segunda es cómo acercarnos al mundo. Podemos seguir viajando, la Tierra convertida en un parque de juegos, actuar y no actuar. ¿Por qué no nos quedamos en casa? Lo invivible, la teoría de los refugios, el todo mundo, acerca de la convivencialidad y los viajes ecosóficos, que sería, digamos, una llamada al futuro, un futuro más positivo. El turismo nace en Francia en el año 1935, aquí me he equivocado, ya he puesto 36 y es 35, y es un turismo social y cultural que nace de la mano de sindicatos, asociaciones y grupos religiosos que querían agradecer a los trabajadores, a los proletarios, su trabajo a través de unas vacaciones pagadas. En realidad es más un premio que aumentar el salario o bajar el número de horas de trabajo, que a lo mejor les hubiera venido mucho mejor, liberarlos más de la carga o pagarles más, ¿no? Porque el trabajo siempre ha ido muy vinculado tanto en el mundo, en la ética católica como la protestante, a una condena, también en el Antiguo Testamento. Es decir, trabajamos porque hemos sido condenados bíblicamente por Dios, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, digamos que las éticas que estoy comentando también querían que el ocio desapareciera, es decir, no convenía. El ocio es la fuente de todos los vicios y del libertinaje. Por tanto, en vez de subir el sueldo y darles menos horas de trabajo, pues démosles unas vacaciones pagadas, los tenemos entretenidos y así no habrá problemas. Pero el capitalismo, que ya sabéis que es muy vampírico, no tardó en darse cuenta de que era un negocio muy rentable y se lo apropió. Y entonces lo convirtió en una industria de masas, que ha organizado el planeta en universos artificiales plagados de zonas comerciales, parques temáticos, áreas de ocio y centros vacacionales. Es el resultado del turismo, es un resultado del turismo, que es un no lugar, algo que existe en todo el mundo y que es fruto, como he dicho, del turismo. Aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, de autobuses, gasolineras, áreas de descanso en autopistas, centros comerciales, periferias de grandes ciudades, donde se hacinan los desheredados y que no se muestran al turista normalmente. Yo recuerdo cuando en
En la época de la Guerra Fría salías y ibas a un país comunista y como que te lo tenían organizado y había barrios donde te decían que era mejor que no fueras. Pues ahora eso no lo hacen. Ahora eso lo hacen las empresas turísticas que llevan a todos los turistas detrás. No, ahí no, que eso no vale la pena ver. No, allá tampoco, porque eso tampoco vale la pena. Son espacios cerrados, no tienen contacto con el mundo exterior, se consume mucho más en ellos y las personas que acuden o son uniformizadas física y mentalmente o se uniformizan. Por tanto, con el turismo ni existe autenticidad ni diversidad, que es lo que proclama la industria turística. En los no lugares, la única relación entre el turista y lo que se le ofrece es la relación comercial, en la que la agencia es la proveedora de servicios y el cliente es el turista. ¿Modelos turistas? Pues bueno, hay básicamente dos. Por un lado, la empresa turística tradicional, que adopta el modelo del encierro, el de controlar a la clientela, que son los que hiperorganizan el viaje, para que el turista no pueda escapar absolutamente de nada, con la excusa de que si se escapa, sufrirá molestias, que son las propias, les dicen, del turismo desorganizado. Son los viajes de todo incluido, pero en realidad se han convertido en auténticas cárceles, desde que te levantas hasta que te acuestas. La consecuencia es que todos son iguales en todo el mundo. Todos son iguales en todo el mundo. El otro turismo es el que nos ofrece Airbnb, Uber y low cost. Ofrecen ahorro hasta que se hagan con el mercado del otro y entonces harán lo que les dará la gana y subirán los precios como las compañías eléctricas y como todos los oligopolios, que es lo que está haciendo Amazon. Cuando Amazon haya conquistado todo el mercado, en ese momento desaparecerán. Ya sabéis que hay muchos bajos en Valencia que ya pone, se vende, porque no se puede, la gente no tiene dinero y claro, si en Amazon le ofrecen un producto un 20% más barato, lógicamente acaba todo el mundo comprando en Amazon, pero cuando Amazon sea el amo de compradores y de vendedores y de productores, en ese momento se acabó la baratura y entonces subirán los precios como Iberdrola, Naturgy y todas las compañías energéticas que hay en el mundo. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa con estas que he comentado? Pues que están quitándole, por ejemplo, Airbnb está quitándole trabajo a la gente, porque resulta que la aplicación cobra el 30-35% por anunciar, por publicitar tu casa. El otro 30% se va en gastos del propietario de la casa que pone en alquiler. Total, que al final solamente gana el 30%. El propietario, nada más. Y además siempre con el estrés, la angustia y la ansiedad de que puedan poner algún anuncio negativo sobre su vivienda. ¿Qué ocurre con ellos? Que claro, la gente va porque sale mucho más barato, pero entonces muchas camareras, muchos camareros y muchos trabajadores de los hoteles están perdiendo su trabajo. Cuando a veces cojo algún taxi, le digo, cuando Uber se haga con todo el pastel, ustedes desaparecerán. Porque con Uber pasa lo mismo, el 30% es para la aplicación, el 30% es para gastos y el 30% es lo que ganan. Y además en unas condiciones angustiosas de verdad, porque las aplicaciones y la publicitación, si algo no le gusta a los dueños, hemos entrado en lo que se llama el tecnofeudalismo, o sea, hemos pasado de la transición del capitalismo al feudalismo. Ahora se vive de renta de la nube y estos señores están viviendo sin hacer nada. El señor de Amazon, cuando todos los años presenta pérdidas, porque presenta a pérdida, resulta que los gobiernos le pagan, mientras los bancos van haciendo dinero con una maquinita, ¿de acuerdo? Entonces ellos presentan a pérdidas, pero mientras tanto los que pierden son los hoteles, las compañías de taxi, porque se quedan sin trabajadores. Y lo que hay ahora son esclavos o vasallos de estas compañías, ¿de acuerdo? Eso, vayamos ya haciéndonos un poco de idea. Además, este tipo de turistas dicen, no, es que dejan dinero. ¿Qué dinero dejan? Yo llevo, tengo 70, llevo 45 años comprando en el mercado central, habiendo vivido en Valencia y sin vivir en Valencia. Están hartos, están desesperados. Acabará convirtiéndose en un mercado como el de la boquería. Los únicos que triunfarán serán los que venden zumos, bocadillos de jamón, etcétera, etcétera. Da asco ir al mercado central. Antes aún yo iba a las 8 de la mañana, 8:30 y bien, pero es que ahora vas a las 8:30 y ya está lleno de turistas. Ya no se puede entrar. ¿Y qué es lo que compran los turistas? Vamos a ver. Sea en hotel o sea en Airbnb, el 35-40% se queda en el país de origen.
¿De acuerdo? Esos beneficios, el 30, 25, 30% se lo llevan las compañías de transporte. Y el resto es lo que se queda en el país de llegada. Pero hay que tener en cuenta que toman los que llegan al país de llegada. Productos que son propios de oligopolios o de multinacionales, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que se queda en el país? Casi nada, 15%. Estoy hablando de estadísticas claras, sacadas de varios libros, unos de ellos contra el turismo. Volviendo un poco al tema de que ya no podemos ir a los mercados ni podemos entrar, y eso, y están cargándose al autónomo también, están cargándose a los autónomos porque todo llega a través de online. Pues han surgido dos tendencias, la turismofobia y la turistofobia. El otro día he de confesar que lo hice y me encantó. Era el día en que llegaba, el día antes la Virgen de los Amparados, era el viernes, y llevaban a la Virgen de los Amparados al mercado central, a la zona central. Y estaba lleno de turistas, como no, haciendo fotografías para subirlas a Instagram. No porque fuera a hacer una fotografía artística y hacer luego un álbum, no, porque hay que subirlas a Instagram para que todos los que nos conocen lo sepan, y si podemos darles envidia, pues muchísimo mejor. Y entonces había una pareja que le estaba literalmente arrodillado mientras ella, otra narcisista de la última generación, ya sabemos que está el mundo lleno de narcisistas, los de las fotografías, y había el espacio suficiente, que podían ser 2 palmos, para que yo pasara en medio con mi carro. Y dije, les voy a fastidiar la fotografía. Y pasé con el carro por el medio. Y entonces pasé, y entonces oí que ella le decía en italiano a él, qué mala que es. Digo, y me encanta ser mala. Y pasé, continué. Pero es que era imposible. Es decir, vas por los pasillos para intentar llegar a una parada y no puedes. Y como eso, es que hoy yo ahora llego, como vivo en un pueblo, llego, he dejado el coche en el parking y entonces he cogido el tren, con lo cual voy leyendo y voy escribiendo y me lo paso muy bien, ¿no? Bueno, es que me he visto un autobús de franceses, digo, Dios mío, no me digáis que van a empezar a llegar también a los pueblos. Están llegando ya a los pueblos. Porque de eso hablaré al final cuando hablamos de lo de la versatilidad del turismo. Bueno, la turismofobia es odio al turismo y la turistofobia es odio al turista. ¿Qué pasa? Porque rechazan la saturación turística. Entonces, esto ha surgido, ya lo ha comentado Marita, bueno, pues en Venecia, Dubrovnik, Barcelona, es que en muchísimas ciudades han dicho, basta ya. Porque la gente que vive en las ciudades está viviendo un auténtico infierno. Contaminación, molestias de todo tipo, artificialización del lugar, aumento de precios en comida y vivienda, huida de los autóctonos, gastos superiores de agua. Los británicos, cuando llegan aquí, se duchan 3 o 4 veces al día y en su país se duchan una vez cada 15 días. Es así. Tengo un amigo psiquiatra británico. Es latinoamericano, y trabaja en Oxford, y su mujer es británica. Ella ha sido directiva de un banco y él ha trabajado como psiquiatra y aún sigue ayudando aunque está jubilado. Tienen un chalet en Moraira, una preciosidad, y me dicen, Pepa, nosotros no venimos en temporada alta. Y dice, es que nos da vergüenza ver a los turistas de nuestro país, son unos maleducados. Dice, los más maleducados, los británicos y los alemanes. Nos da vergüenza la manera en que tratan a la gente. No hay derecho, y no hablemos de Benidorm. La situación ha empeorado tanto, o mucho más, desde que ha surgido un turismo, que lo ha comentado Marita, el de las 4 estaciones, ahora vienen todo el año. Como además la gente cada vez está más explotada por las empresas, pues entonces ya no tiene las vacaciones de verano, o sea, cuando le dan una semana, se marcha, y esa semana puede ser enero, febrero, marzo, puede ser en cualquier momento. Pero cada vez son más las ciudades que se levantan contra el turismo y están surgiendo movimientos de protesta como ZAD, que es zonas a defender. El turismo hace insoportable la vida local por su estilo de vida y privatiza el espacio común. Los perjuicios y molestias que ocasiona son responsabilidad de las autoridades públicas, pero somos nosotros los que pagamos con nuestros impuestos los elevados costes urbanos que el turismo da, y sobre todo por lo que tú has dicho, porque no pagan tasas. Hay que sanear aguas, contaminan, hay que tratar residuos, y eso sí, eso lo pagan los ayuntamientos, pero ¿dónde sale el dinero? A ver, ¿cuánto estáis pagando ahora desde hace un añito en agua? De IBI y de agua. ¿Qué ha subido el triple la factura? Pues eso es lo que nos dejan los turistas. El dinero se queda en su país y se queda en sus empresas, ¿vale? En los rentistas, en los del tecnofeudalismo, esos son los que se quedan, que ahora están como los rentistas de la Edad Media. Si la gente supiera lo que significa el turismo, dejaría de viajar. Consiste en una forma de dominación del rico sobre el pobre
o del ocioso sobre el trabajador, que desestabiliza los lugares que coloniza y establece un modo de vista consumista. El turista no vive el mundo, lo consume. Y el negocio, claro, tiende a masificarse para buscar el máximo beneficio. A cambio, ofrece el engaño del máximo placer. Los consumidores vivimos o viven encerrados en una burbuja. Viajan desmotivados y no descubren lo que he dicho antes, autenticidad ni cultura. Viajamos para conocer o para subir fotos a Instagram. Al final el turismo se ha convertido en una experiencia narcisista que delata la degradación de la vida cotidiana, que olvidan temporalmente los turistas, porque viven una vida tan estresada debido a la explotación laboral cada vez mayor, que cuando se marchan lo que necesitan es olvidar, y temporalmente, puntualmente, olvidan. Pero ¿qué pasa? Que luego ellos quieren expresar, algunos con muy buena fe, a su familia para decir, oye, el viaje está muy bien, para que veáis que estamos bien. Fotografías y fotografías y fotografías. Y ya están las fotografías en Instagram, ¿no? Ha llegado el punto en que se les llama los ego trips. Trip significa viaje en inglés, pues los viajes del ego, pues en esos, que se han convertido en una pesadilla dorada y se usa. Está claro que el turismo ha matado el viaje. O sea, el viaje pues lo pueden hacer una minoría y cada vez y ya no puede llegar a ninguna parte. Por eso digo que ahora los que son muy ricos no se van de viaje. El viaje está vinculado a la diversidad, a la aventura o a la necesidad, porque hay que hablar de un viaje que se hace por placer, pero el que tiene medios para hacerlo y es aventurero, y el viaje que hace el migrante, que vive en un sitio donde está sufriendo y tiene que abandonar su tierra para visitar otra, y eso ya lo sabéis también. El turismo es entretenimiento, es una escapada planificada, es una mundofagia que mata la realidad. Porque, ya he dicho, todos los sitios han terminado siendo iguales, son intercambiables, estereotipados y estandarizados. ¿Hay un turismo responsable sostenible? Sí, cuando está empezando, pero se ha convertido en otro mito. En cuanto se desarrolla un turismo de estas características, inmediatamente la empresa turística, la industria turística, lo capta, lo masifica y lo destruye. Ese es el problema, ¿no? Por eso digo, por ejemplo, alguien comentaba, pues en Carcaixent hay una ruta, la ruta del modernismo que se hace en el mes de junio. Por cierto, yo les digo al ayuntamiento, hace bastante calor ya en el mes de junio allí en ese pueblo, pero bueno, quieren hacerlo, digo, lo ideal sería en primavera cuando está la flor de azahar o bien en otoño cuando ya están saliendo las naranjas. Pues no, en junio, porque allí había muchísimo dinero. Entonces la gente pues se hacía unas casas impresionantes, hay unas casas modernistas que son una auténtica preciosidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se organiza. De momento está todo bien, pero está ya empezando a llegar gente de fuera y están llegando ya autobuses para ver aquello, que es lo que os he dicho, que me he descubierto. O sea, que un turismo sanísimo ahora se ha convertido en lo que ya os he dicho. ¿Por qué el turismo es tóxico? Porque trocea el mundo y no lo hace ni más pacífico ni armonioso. En los países en desarrollo, que es los que parece que más gustan, hay una enorme desigualdad económica y social entre el que va de viaje, entre el visitante y el lugareño. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como he dicho, el 20% en paquete turístico internacional que compra en Europa se queda en el país de origen, o más, el 37% la compañía aérea y el 43% el país de destino, pero ahí hay que quitar los bienes importados del país de destino, como os he comentado, bebida, alimento, aire acondicionado, medios de comunicación, etcétera. O sea que el 80% del beneficio real se queda en el país de origen, porque el turismo distribuye muy mal la riqueza. El turista, además, se ha convertido en una persona egoísta, lo que os comentaba, lo que decían estos amigos míos, ¿no? Pasa de la huella de carbono, recurre a Uber o a Airbnb, aunque los lugareños se queden sin trabajo. No tiene ningún interés en conocer a la gente del país. El viajero sí, porque como no tiene, le pasaba a Ulises, iba parando en cada sitio y iba conociendo, aunque fueran monstruos, pero iba conociendo, ¿no? Sin embargo, otra de las preguntas, y que me gustaría que luego lo comentarais, es: el turismo tiene un gran consenso. Es que todo el mundo me dice, ¿pero por qué dices eso? Eso no es cierto. Pero si el turismo deja mucho dinero. Y entonces hay una cosa que se llama dromomanía, que significa manía
por desplazarse, que consiste en una sobrevaloración turística. Entonces, parece ser que para ser moderno o posmoderno, o sentirte feliz, o inteligente, o sereno, o ser un turista en positivo, entonces ese turismo desenfrenado está coexistiendo con la represión más feroz de los migrantes. O sea, aquel viajero culto, etcétera, que podía tener dinero, como Lord Byron, o como la aristocracia o la alta burguesía, podía combinarse con la Beat Generation, que no tenía tanto dinero, o con escritores como Lola Rich, eso sí, pero luego están los migrantes, que son los otros viajeros, los que se mueven, porque nadie se va de su país por placer. Viaja por placer o por conocer, pero nadie se va por obligación. Se tiene que ir porque económicamente no puede vivir. En realidad, si vamos a hablar de viajeros héroes, los únicos viajeros heroicos son los migrantes. Eso sí, porque se juegan la vida y se juegan el porvenir. Sí que es verdad, y todos lo sabéis, que cuando se migra, aquí pasaba, ¿no?, en la posguerra y en todos los países, siempre va una avanzadilla, los 2 o 3 más espabilados. Llegan al sitio, se establecen y entonces crean como una especie de agencia de colocación. Y entonces empiezan a llamar ya a los otros y van. Eso ha pasado en Estados Unidos, ha pasado aquí, Andalucía cuando subía al norte, etcétera, etcétera. El turista es un consumidor deslocalizado y el migrante un productor desarraigado, una mano de obra móvil en función de las necesidades, que se ve obligado a romper con familia y país. ¿Hablamos de Qatar o no hace falta? Hablamos de todos los hindúes, de todos los indios pakistaníes, de toda la gente africana que llegó a Qatar y murió de hambre, de calor, de sed, asfixiada, porque tenían reventando para que estuviera el Mundial de Fútbol a tiempo. ¿Hablamos de eso? O mejor lo dejamos estar. Incluso se venden las experiencias. Ya se deja la casa o el coche al amigo. Otra cosa que ha surgido el otro día, que lo estaba leyendo en Le Monde Diplomatique, digo, ya estamos. Una cosa que se llama BlaBlaCar, que era eso que hay una aplicación, tú te subes en el coche, pues bien. Ahora el BlaBlaCar se está convirtiendo en una especie de corriente como lo de Airbnb o Uber. Pero es que esto es muy fuerte lo que voy a decir. Las compañías ferroviarias europeas están invirtiendo en acciones en este tipo de viajes. Es decir, se van a cargar los trabajadores de autobuses, de trenes, de aviones, de avionetas, para coger el famoso BlaBlaCar. Que las empresas ferroviarias europeas estén invirtiendo en eso, ¿no es una poca vergüenza? En vez de potenciar los trenes. El turismo de las 4 estaciones tiene múltiples flujos que buscan una mejor distribución del espacio y del tiempo. El famoso turismo ideal ahora ya es igual en todas partes. Los lobbies turísticos, que son los que potencian este turismo, ni aman la naturaleza ni la cultura, pero dicen continuamente que todo el mundo tiene derecho a irse de vacaciones y que la cultura que les van a mostrar es un valor. Eso es una falacia porque el turismo devasta, aunque se proyecte como un placer. O sea, relajarse consumiendo valles, montañas, costa, interior, pueblos, ciudades, convertir todo eso en centros comerciales al aire libre, pues no sé qué tiene de culto. Hasta hace poco, ahora parece ser que es España, pero hasta hace poco Francia era el primer destino turístico mundial y Europa el primer continente de acogida. En 2016, antes de la pandemia, los que más viajaban eran chinos, norteamericanos, alemanes, británicos, franceses y suizos. Pero no existe ni el buen turismo ni el mal turismo, sino distintos grados de nocividad. Por tanto, el turismo es el antiviaje y no hay ninguna región del mundo que sea inmune a la turistización. Otra cosa, la industria turística es muy frágil, lo comprobamos en plena reclusión pandémica. Puede hoy subir y mañana bajar. Una zona que hoy es turísticamente muy rentable y muy famosa, mañana convertirse en un desierto. Cuidado España, que se está desertizando, y dejar de serlo. Tengamos en cuenta eso. Hoy está una cosa de moda, mañana deja de estarlo, mientras que la tierra está ahí y los productores también están ahí. Las rentas van y vienen, suben y bajan. Los que producen, la industria crea puestos de trabajo. Eso hay que tenerlo. Y otra cosa,
no se puede contar con la buena voluntad de los viajantes, de los visitantes, porque son egoístas, irán a lo que les conviene. Nunca han erradicado la pobreza y han engendrado miseria y turismo sexual. Por tanto, el antiturismo está muy relacionado con el anticapitalismo. ¿Cuál es la alternativa única que tiene el turismo? Dejar de practicarlo. Culturalmente no preserva del pasado, lo caricaturiza. No hace falta que hablemos del famoso flamenco, a los que amamos el flamenco, cuando venían los turistas, cuál era el flamenco que se les ofrecía, por ejemplo. Y además lo homogeneiza. El nativo, para vivir un poco mejor, o con un poco más de dignidad, se convierte en guía, que deja de ganarse la vida de forma tradicional, por eso se abandona el trabajo en la tierra y otros tipos de trabajos mucho más dignos que hacer de guía. Y se introduce una economía de emergencia en la que su rol es complacer al turista como si fuera un esclavo o vasallo. ¿Por qué viajamos? ¿No será que queremos huir de nuestra vida y de nuestro mundo que no nos gusta? ¿No sería cuestión de que empezáramos a cuestionarnos nuestra vida cotidiana a ver si la podemos cambiar? ¿Y nuestras relaciones sociales? ¿Y nuestra relación con el trabajo? Por tanto, el antiturismo se ha convertido en una reflexión sobre nuestra forma de vida y lo promueve movimientos emergentes que frustran la industria turística. El coronavirus fue una ocasión perdida de recuperar una vida más digna. Y entramos en cómo acercarnos al mundo. ¿Podemos seguir viajando? Pues la verdad es que no, porque por un lado está el cambio climático, por otro la creciente desigualdad social, que cada vez concentra más poder económico y político en pocas manos y que deja menos dinero a la gente para poder viajar. En cuanto al cambio climático, ya el tema del viaje lo han tratado los tres modelos ecológicos básicos, que son el científico el político y, digamos, el natural. El político ha copiado el científico, ha utilizado sus datos científicos, ¿no? Pero entonces no ha dejado clara la diferencia entre austeridad y restricciones. Porque la austeridad es algo que nosotros aceptamos voluntariamente después de una autorreflexión, mientras que la restricción es una prohibición. Entonces, claro, necesitamos una ecología, un modelo ecológico que esté más en consonancia con la naturaleza y con una manera de pensar más digna y más de amor por esa naturaleza. La Tierra se ha convertido en un parque. Ya sabéis que el antropoceno está considerada como, empiezan a decir que es una era que se llama así por las transformaciones que el ser humano ha ejercido. Unos dicen que a partir de la Revolución Industrial, otros dicen que después de la Segunda Guerra Mundial. No se ponen de acuerdo, pero lo importante es que ha generado efectos masivos a nivel planetario y en sentido negativo. Por tanto, ante el antropoceno tenemos dos opciones: o cambiar el paradigma, es decir, la forma de actuar, o continuar acelerando el desarrollo económico y tecnológico y, por tanto, acelerarse el cambio climático y dejar que esto continúe así hasta que pues desaparezcamos o esto reviente. Es decir, estamos convirtiendo a través del turismo las ciudades en enclosures. Aquellos eran las tierras comunes que la nobleza y el capitalismo a partir del siglo XVIII les quitaba las tierras comunales de las poblaciones, y ahora está haciéndose eso con las ciudades. Por eso tanta gente está huyendo, porque es que ya no pueden vivir, ni pueden pagar los alquileres, ni pueden pagar una vivienda. Los interrogantes son: ¿actuar en nombre de la supervivencia nos da una prerrogativa para luchar por ello, para intentar cambiar? ¿Realmente la ciencia nos puede salvar del desastre? ¿Podemos éticamente secuestrar la libertad de los seres vivos y someterlos a los efectos devastadores de una humanidad que está ya delirando y que lo está aplicando al turismo? ¿Actuar o no actuar? Si actuamos, tenemos que ser eficaces y relacionarnos con un concepto de libertad adecuado, que potencie una ecología integradora, que sea una mezcla de ética, científica y natural. Y luego que transforme nuestros modos de vida y que aborde los problemas desde la realidad. La civilización tiene que cambiar si queremos seguir existiendo, y cada vez lo tenemos más difícil, ¿no? Por tanto, lo que no podemos es esperar solo a las iniciativas estatales. Tenemos que luchar por iniciativas populares autogestionadas. Tendríamos que dejar de creer que la felicidad es una vida sin límites y no renunciar
a lo material, es decir, se puede ser feliz renunciando a lo material y la felicidad se puede conseguir de otras formas. Otra cosa que debemos también abandonar es la búsqueda frenética de remedios para todo y sobre todo para intentar superar la angustia que implica la carencia y la pérdida, porque eso pone a la vista nuestra fragilidad. Y tercero, podemos vivir muy bien sin consumir tanto, a pesar de que los poderes públicos insisten continuamente en que el consumo nos protege psicológicamente y materialmente. Recordemos que ya está surgiendo cada vez más el tema del decrecimiento material, la limitación del mercado. Hay que salir de este círculo vicioso y el turismo, por tanto, tiene que salir también. Hay que optar entre calidad de vida y nivel de vida. Yo creo que deberíamos optar por calidad de vida, pero esa calidad de vida no tiene que ser consumir cada vez más. El trabajo es inmenso y profundo y además costoso. Y hay que buscar además una coexistencia diferente entre humanos, seres vivos, humanos y no humanos. El tecnofeudalismo, en que las rentas vuelven a primar sobre los beneficios y el capitalismo es beneficio, al menos ese beneficio se podía repartir y la gente vivía mejor. Pero es que el tecnofeudalismo es las rentas para los pocos que las tengan y los demás a vivir como vasallos, ¿no? Debe ser superado mediante una revolución cultural, de valores y de medios. Que vivimos porque los recursos naturales son fuentes de vida. Y si no son destruidos, pero sí artificializados, entonces mal vamos. Los recursos de la naturaleza merecen quedarse como están, por nosotros, pero sobre todo, porque yo veo que aquí nuestras edades más o menos por el estilo. Si tenemos hijos y nietos, por ellos, porque les estamos dejando un planeta. Por tanto, hay que regenerar el mundo. Y vamos a ver, ¿por qué no nos quedamos en casa? Si el territorio está cada vez más en desorden y la existencia es cada vez más imprevisible, hoy nos puede surgir, nos vamos de viaje y hay una guerra al cabo de 24 horas. Si optamos por el equilibrio planetario, debemos ser sobrios, debemos dejar de ser individualistas, debemos dejar de producir y consumir tanto y debemos volver a ser más solidarios. Hay que dejar de promover viajes y replantearnos nuestra relación con el trabajo, con las vacaciones, con la producción y con un consumo sostenible. Hay que cambiar el concepto de tiempo libre, recordar un poco en el pasado cómo era, que era a veces mucho más positivo. Reflexionar sobre la diferencia que hay entre arrasar en una ciudad, ocupando los pisos turísticos, o una hospitalidad, que es lo que se conocía a través del viaje de verdad, cuando de verdad la gente tenía esos tiempos muertos para intentar contactar con la gente del país. Y ahí es donde sí que se puede recuperar la hospitalidad. Volver al estar de vacaciones, no al irse de vacaciones. También deberíamos reflexionar sobre la seguridad, la protección de la salud humana y del medio ambiente, y sobre las catástrofes que podemos provocar con el cambio climático. Lo invivible ya sabemos que está relacionado con una explotación, con una sobreexplotación, y está ligado, por tanto, ya a las crisis ecológicas, como hemos visto con los cambios climáticos, la destrucción de biotopos y especies, guerras, pandemias, la fealdad creciente de los espacios vitales, la ausencia de poesía, etc. Y eso crea todavía más ansiedad. La globalización debemos establecerla de una forma distinta a como la estamos viviendo. Debe ser otro modelo de globalización, más solidario y más relacionado con la conexión. Hemos de superar la ética del trabajo que se está imponiendo, que se ha impuesto, y debemos ajustar nuestra libertad al ocio. Luego también quería hablar de otra cuestión que hay que superar, que son los refugios. Nos quieren hacer creer que existen refugios, pero los refugios no existen ni siquiera para los más ricos. Ni siquiera se liberarán de la catástrofe los más ricos. Caemos todos, si continuamos así. Existen refugios como pueden ser las ocupaciones, ZAD, de lo que habla, zona de alta definición, cabañas clandestinas, bosques y montañas, zonas grises urbanas, terrenos baldíos. Por tanto, cada vez es más valiosa la quietud, el silencio y la soledad creativa para poder escapar de la locura en la que nos hemos metido. Pero cada vez hay menos regiones donde podamos conseguir eso.
Por tanto, cualquier migración de ricos o de pobres a la búsqueda de refugios ideales es falsa, no existe. No hay, porque además los refugios deberían ser económicos, ecológicos, climáticos, políticos, securitarios, alimentarios, psicológicos, pero no hay. Por tanto, buscar refugio en un mundo sin escapatoria no es la solución. La solución es luchar para no tener que llegar a esa situación. También otra cosa que ha surgido, yo os he hablado de los no lugares, también existe el todo mundo, que es consecuencia de la globalización, donde lo que impera es producir, consumir, comerciar y moverse. La movilidad, también hay que decirlo, hay que confesarlo, lo he dicho antes, si la aristocracia y la alta burguesía eran los modelos a seguir, lógicamente la movilidad está de moda, la domomanía, porque los ricos, los famosos, los interesantes se mueven en sus redes sociales a través del viaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues viajar buscando la convivencia, acercarnos al mundo a través de la convivencia con otras personas. ¿Cómo? Estableciendo relaciones conscientes y creativas con la naturaleza y los seres que las pueblan. ¿Dónde? Pues en caminos cercanos y próximos, que son los que nos rodean. Una vez, uno de los meditadores hindús que visitó Allen Ginsberg, el padre de la generación Beat, cuando estuvo en la India, le dijo, es que noto que no tengo mucha creatividad en estos momentos. Estaba viviendo en ese momento en el Greenwich Village de Nueva York, y entonces me decía, y no sé qué hacer, dice, pues vuelve a pasear por las calles mirando las cosas de una manera distinta. Y es una manera de hacer turismo, ¿no? Es decir, tenemos caminos cercanos y próximos que nos rodean y que nos pueden potenciar nuestra relación con el mundo y con otros seres. Y luego, si queremos hacer viajes lejanos, muy bien, pero que sean viajes sin organizar y en los que no midamos el tiempo. Para llegar a esa convivencialidad hay que distinguir entre lo que es la mundialización y la mundialidad. La mundialidad es el lado positivo, los auténticos intercambios internacionales, una toma de conciencia de que somos interdependientes, de que nos reconocemos en nuestras multiplicidades, mientras que la mundialización debemos huir de ellas porque es la expansión de un modelo económico y político que está basado en la explotación. Por tanto, debemos volver a reflexionar en lo que significa viajar, que es descubrir las profundidades de los territorios, la forma de realizarnos personalmente, llevar adelante un acto político distinto y una forma de encontrar lugares y vínculos, también de saber aislarse y encontrarse. Por tanto, podríamos hablar de esto, podríamos definirlo como un viaje o viajes ecosóficos, ecológicos y filosóficos, ¿no? Que son quizás los únicos que nos se quedan. Para huir de un futuro autoritario global hay que desarrollar una relación más armoniosa, equitativa, solidaria, convivencial y creativa con la naturaleza y los seres vivos. Hay que volver también al territorio personal de proporciones más modestas para enriquecer y intensificar nuestra existencia individual. Volvemos así más universales a los protagonistas que tenemos cerca. Porque el turismo nos distrae enviándonos lejos para compensar temporalmente la ansiedad y el estrés que vivimos. Por tanto, necesitamos una reflexión democrática. La cuestión es, ¿estamos a tiempo? ¿Podemos eludir la irrealidad y sus limitaciones? Podemos prever, organizar y planificar, pero tenemos que tener en cuenta también el mal que produce lo imprevisible, lo destructor, y que frustra los cálculos que nos podamos hacer. Por tanto, debemos recuperar, actuar, pensar, sentir, soñar, resistir, crear, comer, reír, conocer, acariciar, luchar, amar y vivir. Y cambiar para conservar y reparar. El turismo es una advertencia. ¿Por qué cuando empezó el confinamiento la gente que pudo huyó a sitios más habitables? ¿De qué síntoma ese desplazamiento? ¿Por qué no se inició luego un debate para reflexionar y extraer lecciones ecológicas, sociales y políticas? Rompamos con lo que nos está matando. Muchas gracias. Un poco largo, pero no. Muchas gracias, Pepa. En fin, no sé cómo os habéis quedado.
En fin, muchísimas gracias. Yo creo que sería muy bueno que ahora iniciáramos un turno de preguntas, y que hiciéramos un poco de feedback con todo lo que nos ha contado, lo que pensamos y lo que no conocíamos. ¿Alguna pregunta o os habéis quedado tan...? Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Qué opinas de los viajes de turismo y de termalismo que organiza el IMSERSO? Hombre, el inserso puede ser una herencia, de aquel turismo que empezaron los franceses en el año 1935. ¿Es así o no? Porque en realidad servía para eso. Además, precisamente, las personas jubiladas son las personas que pueden permitirse el lujo de viajar, decirse, no plantearse un comienzo y un final. Está claro que el inserso busca un destino, pero también el inserso a veces tiene algunas rutas. Yo el inserso me recordó, en cuanto empecé a leer sobre el tema, me recordó muchísimo la famosa organización de los viajes turísticos que hicieron los franceses para, digamos, el inserso a fin de cuentas es un premio al trabajo de toda una vida. Pues esto era un premio, las vacaciones anuales eran un premio al trabajo anual. Vamos a ver, yo que sepa, el inserso no ha destrozado territorios, ni avasalla, ni maltrata, ni quita trabajo, porque van a hoteles, no van Airbnb, da trabajo a los señores de los que conducen los autobuses, van a hoteles, resulta que si se quedan en el país, la comida es del país, y las bebidas también, bueno, si beben Coca-Cola, no, pero bueno, quiero decir que el dinero se queda, por ejemplo, aquí, por lo menos aquí. Es una manera. Además, se convive con la gente. Bueno, siempre puedes encontrarte a alguien que sea rarito en el sentido de que no, pero eso no lo encontramos en la finca donde vivimos o yo qué sé, en cualquier parte. No, y luego el tema de los balnearios que el balneario no he hablado, sí. los ha hecho accesibles para la gente que antes no podía, porque Exacto. eran realmente caros, y también es otra manera de vivir, de viajar y de disfrutar de la naturaleza. Y que no arrasan, además que como están controlados, no. O sea, lo que no puedes es inventarte aguas termales donde no las hay. Entonces, claro, te tienes que acoplar y es una manera también de potenciar la paciencia. Y decir, oye, pues si no puedo ir este año porque ya están ocupados, pues ya iré el año que viene. Y eso te enseña también a decir, oye, sé paciente. No quieras tenerlo todo enseguida. Bueno, ¿puedo? Quería hacer una pregunta. Es preguntarte si tú has experimentado también en tu círculo próximo que personas con un sentido crítico habitualmente elevado se han vuelto prácticamente peleles de la sensación de que hay que viajar inexorablemente, ¿no? O sea, de que el viaje es algo que no queda más remedio. Y no son los típicos hooligans borrachines que van a Benidorm o a Salou, sino gente con un nivel cultural elevado y que te los encuentras de viaje por Europa, pero te dicen que vienen de Machu Picchu y que después se van a Nueva Zelanda. Y si tú dices que no vas a viajar, te consideran un pringao, ¿no? El fenómeno este es una cosa que yo no sé si tú también lo has experimentado y cómo se podría combatir, ¿no? Porque es realmente preocupante, ¿no? Ya que este afán de movilidad, de movimiento perpetuo haya llegado a la tromomanía. Con una capacidad crítica elevada. Es que es muy difícil que te estén metiendo en la cabeza algo, te están bombardeando en que lo mejor es que te vayas de viaje, que te vayas y que llegues tú y que digas, no, es que resulta que en mi casa estoy muy bien, es que mi casa me gusta mucho, es que estoy muy a gusto, es que me gusta ver a mis amigos salir. Entonces es muy difícil convencerlos, es muy difícil, es casi imposible. Entonces tú ya eres o el bicho raro. Sí. Eres el bicho raro porque dices que estás muy a gusto en tu casa y además, ¿para qué intentar convencerlos si ya les han bombardeado la cabeza esa idea? No puedes. Sí. Bueno, estoy aquí. Sí, Raquel. Sí. Bueno, primero darte la enhorabuena porque en una hora has concentrado muchos datos que la mayoría podemos conocer, pero que puestos todos juntos, la verdad es que, como dice Marita,
asusta y además pues eso crea conciencia, que a mí me parece que nunca está de más crearla, aunque repitamos las cosas. Deleuze hablaba de que lo difícil, cuando hablaba del deseo, hablaba de lo difícil que es desear, que los deseos son inducidos y que es muy difícil poder tener tus deseos propios, porque normalmente son inculcados. El ejemplo más claro, la publicidad, por ejemplo, cuando te publicitan que compres un coche, ese coche normalmente aparece en una carretera solitaria, no hay atascos, no hay nada, a lo mejor a veces ponen una señorita muy interesante para poder Siempre ser señorita, atractiva. Claro, cuando tú te compras ese coche, no te encuentras con que ese deseo que te han incitado, ¿vale? Era falso totalmente, porque tú no te encuentras, ni mucho menos, te encuentras con atascos, con consumo, con consumo de gasolina, con contaminación, con todos los problemas que conlleva. Entonces, creo que debemos lo interesante sería aprender a escucharnos a nosotras mismas, a saber que lo que queremos en realidad, no lo que nos quieren hacer creer. Yo hace tiempo que renuncié, no sé si volveré a lo mejor, pero hace tiempo que renuncié a los viajes de avión, pero por un problema de conciencia mío, o sea, no es un problema de que quiera dar ejemplos y hacer, ¿sabes?, críticas a los que lo hacen. Bueno, yo creo que como el colibrí, hacer cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Entonces, para mí es una actitud que me sirve para estar yo bien, porque creo que no es necesario, porque me encanta leer y entonces creo que los libros me aportan viajes increíbles, que si quiero conocer África me leo a Kapuscinski, me leo a Javier Reverte y a cantidad de escritores, a Chimamanda, y con eso conozco mucho más que seguramente si viajara y tuviera la oportunidad de hacer un viaje que normalmente a estos países suelen ser organizados por el miedo que te incitan de que no vayas porque sola. serían muy caros, Claro, si lo hiciéramos por nuestra cuenta, serían exacto. caros. Eso por una parte. Y luego la otra es el tema del ecofascismo. No, o sea, sí. Hay un sector de gente que es lo que dices, la gente no se mueve, se queda en sus casas. Pero también es verdad que están creando una manera de entender que sí que deben de apostar por el ecologismo, porque el planeta saben que es limitado y que tiene recursos limitados y que por lo tanto no se puede vivir en un planeta, como dice Yayo Herrero, como si tuviéramos tres de más, ¿no? No podemos. Pero lo que hacen es que viven o sea, crean espacios que solo unos pocos muy privilegiados van a poder, con casas tremendamente sostenibles, en lugares paradisíacos, que solo se lo puede permitir, porque son conscientes de que esto se acaba y que lo mejor que pueden hacer, lo que intentan ellos es sobrevivir, ser los últimos en caer, además vendiéndose como que son muy respetuosos y que lo están haciendo por el planeta. En realidad es puro ecofascismo, como dice Yayo Herrero también. Bueno, pues nada, darte la enhorabuena y que me ha gustado mucho. Es que ahora no me acuerdo del nombre de una persona que trataba todos estos temas, que fue invitado por los 4 o 5 más ricos del planeta. No sabía, le taparon los ojos, tuvo que ir allí, fue convocado, pero no sabía ni dónde estaba. Y la pregunta que le hicieron fue, bueno, esto nosotros cómo vamos a poder sobrevivir, los billonarios, que no son los que se ven, sino los que están detrás de esos, el 1% que está detrás de los que vemos, como son Bezos y todo, pues hay detrás con más. Entonces, este señor, es que no me acuerdo el nombre, luego mientras me preguntéis lo buscaré, contestó, dice, no, si nos vamos todos, y nos vamos al mismo tiempo. Como decía Tasio Urra, un catedrático de economía de la universidad, amigo mío, que fue a la presentación de su libro, lo dejó muy claro. En el momento en que los corales se mueran, nos morimos todos. Da lo mismo que tengan una mansión, no, se acaban los corales y nos vamos todos. Los ricos, los pobres y los del medio. Nos vamos todos. Entonces,
¿Vosotros os acordáis de aquel rey que dijo que quería convertir en oro todo lo que tocaba? Pues eso es lo que está pasándonos ahora. Y les está pasando a ellos. Sí, yo quisiera centrarme en Valencia, nuestra ciudad. El cambio que ha experimentado, ¿no? Y lo estoy viviendo y lo llevo muy mal. A ver, yo descubrí Valencia ya tarde, ¿no? Eso que te salías, viajabas, pero lo que era la ciudad, no. Empecé con mis alumnos a decir, bueno, vamos a conocer Valencia, ¿no? Pues la Valencia modernista, la Valencia judía, la Valencia gótica, y entre todos como proyecto preparábamos esas salidas, ¿no? Y bueno, decíamos, bueno, la única manera de proteger nuestro patrimonio es conocerlo y amarlo, ¿no? Sí. Y con eso disfruté y empecé a descubrir la ciudad. Luego ya de jubilada aprendí también a mirar hacia arriba. Como ya iba sin prisa por la ciudad, ya miraba y decía, ostras, esto ha estado siempre aquí y yo sin saberlo. Pero iba tranquilamente. Ahora ya no puedo. No se puede. No. Es que tengo que ir mirando para que no me atropelle una bicicleta o un patín. Se ha hecho peatonal el centro, pero no para las bicicletas. Decía que las bicicletas son para el verano, aquí las tenemos. Hay muchas cosas, ¿no?, que me resultan muy hirientes. De tiendas antiguas, bonitas, de siempre, ahora son para alquiler de bicicletas. Una farmacia preciosa que hay cerca del Mercado Central, que tiene una cúpula con esto, ahora lo han tapado todo para colgar las bicicletas y los cascos. Las plazas, la remodelación que han hecho, a mí no me gusta. Es cemento puro. La Plaza de la Reina, en el mes de agosto y cuando empieza a hacer calor, No hay árboles. yo digo, esa gente que hace eso de que atraviesa descalzos por el fuego, podrían venir a entrenarse aquí, en el mes de agosto en la Plaza de la Reina, porque es despachadora. Se ha vuelto la ciudad, para mí, las tres plazas, Mercado, Brujas, las que han hecho últimamente, que han quitado vegetación y que es todo cemento, a mí me resulta dura, como dicen en mi pueblo, despachadora. Entonces, ahora dices, bueno, no salir, quedarnos. Pero yo me quedo en Valencia, en mi casa, y eso que vivo en un sitio dentro de lo que cabe privilegiado, que todavía es parque, vivo en la calle Guardia Civil, la parte peatonal, y muy bien, ¿no? Veo el mar, pero claro, si yo quiero salir de casa, ¿dónde voy? O me tengo que quedar en casa todo el rato y ponerme el aire acondicionado las 24 horas o las que esté. Entonces, esa opción de quedarnos en casa, pues sí. Si tuviese una casa en un pueblo en el que está cerca al campo, que está bien, pero aquí la ciudad, y ya no te digo nada, la gente que vive en el centro o así, ¿no? Y luego ya dejemos aparte los pisos turísticos. Como también está lanzando fuera mucha gente y que no tienen pisos para los estudiantes ni la gente que quiere trabajar aquí. No hay, se alquila para los turistas. Entonces, pues eso, a mí ya me preocupa Valencia, y esa opción de quedarme, que me parece preciosa, y lo que ha dicho la compañera también, de leer. A mí también me encanta leer, y los libros de viajes me encantan, y me encanta viajar también. Pero sí, yo lo veo, pero yo en Valencia, yo no me puedo quedar. Bueno, por ejemplo, cuando hablas de aire acondicionado, supongo que te refieres al calor, porque cada vez hace más calor. Pero el problema es por el cambio climático, o sea, está aumentando el calor, pero entonces ese es un problema que, bueno, sí que es verdad, es cierto, puedes leer libros, pero no te vas a pasar el día leyendo libros. Lo que puedes también intentar es contactar con antiguas amistades que hace tiempo que no las ves, pasear por la ciudad a horas en que no haya mucha gente. Valencia tiene muchos puntos que se pueden visitar, incluso las afueras. Luego otra cosa, también puedes coger el tren, ahora cuesta, no son 10 euros el trimestre o el cuatrimestre, y puedes hacer excursiones en el tren, pagas 10 euros al trimestre, puedes hacer excursiones a pueblos. Hoy me voy a visitar este pueblo que tiene estas cosas, ahora me voy a ir a este otro a ver estas otras cosas. Te invito a que vayas a visitar mi pueblo. Es una preciosa. Lo conozco. Lo conoces. Y la ruta del modernismo de Carcagente la conozco. Pero no vayas en el mes de agosto, Julio. Es cuando en hacen otoño, las jornadas estas que la gente va vestida de época. Sí, es en junio.
Pues a esa es la que he estado yo. Bueno, pues te lo digo porque puedes hacer excursiones que te salen muy baratas. Puedes ir a Játiva, tampoco vayas en agosto. Entonces, puedes la ciudad de Valencia visitarla a determinadas horas, que no, y luego salir fuera cerca, en tu contexto de cercanía. Y luego, pues hay otra manera de vivir la ciudad, a través de clubs de lectura, a través también de prácticas de escritura creativa, que no tienes por qué ser escritora, pero cada vez hay más, están diciendo más los terapeutas, que va muy bien que la gente esté en clubs de lectura, es decir, es una manera de viajar a través del conocimiento de ti misma en cosas como eso, como los clubs de lectura, como la práctica de la literatura creativa, clubs también que no te cuestan dinero para pintar, o de música, que también pueden ser baratos. Entonces puedes ver la ciudad desde esa perspectiva y, ya te digo, coger el tren o el autobús. Muy bien, gracias. Las siguientes generaciones están lo suficientemente concienciadas. Ajá. Porque hemos tocado nuestro tema, que Sí. se supone que todos estamos más o menos concienciados, pero ¿están concienciadas las siguientes generaciones? no. Esto es fruto de lo que hemos hecho nosotros con todas esas generaciones también. Sí, sí. Habría que entonar también un mea culpa. Sí, claro. ¿No? Porque esto, claro. el uso del móvil, con independencia de que el señor que se va de viaje suba su Instagram, hoy en día nadie salimos sin el móvil porque parece que nos vaya a pasar algo y vamos a tener una necesidad. Sí, es verdad. Además exhibimos, estamos como los románticos, el escaparate del yo, porque yo como en tal sitio, se lo enseño porque me he ido de excursión, estamos exhibiendo, estamos manteniendo el WhatsApp. Tú te subes en un autobús, da igual, en cualquier parte, todo el mundo está con el móvil. Sí. Eso es un hándicap cara a socializarte. Claro. Yo no digo que pasemos a la época anterior, que se debían visitas, iban a visitarse, pero sí que existen otras serie de cosas. Y yo he echado de menos, a pesar de que me atropelló un patinete, quizá por eso, una vía de tacatacas. Porque somos demográficamente, hemos hecho una pirámide que somos más los mayores que los jóvenes. ¿Eh? Y ojo, yo estoy encantada con que vayan, pero yo he echado de menos un tacataca, una vía tacataca. Claro. Y las del patinete, sin ánimo de ofender a nadie, ¿eh? Sí, los ves venir y dices, este no frena y me va a dar, eso sí, con el casco y todo. Y generalmente las que van como eso tienen un gran volumen. Y dices, de esta no me salvo. No, sí. Luego también hay rutas muy interesantes que las potencian en los ayuntamientos. Yo he estado en alguna, a lo mejor he pasado un mes en verano en algún sitio, de aquí de la comunidad, no me he ido fuera. Y resulta que el ayuntamiento tenía varias rutas que tú te podías, pues te faltaban días para hacer rutas, de paseos tranquilos de nuestra edad, no de correr ni subir montañas, no, para pasear. Pues es otra manera también de hacer turismo. Ahora, eso sí, como se ponga de moda una de ellas, ya os digo, cuando he ido a dejar hoy el coche en el parking de la estación, cuando he visto aquel autobús bestial lleno de franceses, digo, Dios mío, ¿que estos qué vienen a hacer aquí? Pues como pongan de moda el modernismo del pueblo, porque ahí ha habido gente con mucho dinero que se ha hecho esos casupones que se ha hecho, pues ya tenemos ahí todos los turistas todos los días. Entonces yo, desde luego, mi casa la saco de la ruta y los recibo todos a escopeta limpia, pero de esas de tiros de perdigones. Exacto. Exactamente. Sí. Pero es que el problema es lo que ha dicho ella, es que te subes en un autobús o te subes en un avión y no ves ya la ventanilla del avión, te pones con el móvil delante. Y es lo que hemos dicho, el egotrip, los egoviajes, es decir, es la fotografía en Instagram para que me vean. Pues el otro día, el que estaba arrodillado haciendo la otra, si guardó la foto, vio un bulto de una señora gorda mayor, que era yo. Es que es así. Si no quieres no me digas nada, pero como somos con la media de edad y tal, y como tenemos un chico muy joven en esta sala, que igual venía otra cosa y te has confundido, a mí me gustaría saber tu opinión, o te parece que todo lo que decimos son verdaderas. Si no quieres no me respondas, ¿eh? Exacto. Bueno, yo soy Carlos, ¿vale? Yo estoy estudiando ahora un grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Justamente me ha recomendado venir Tasio a esta charla. Y nada, estoy haciendo el trabajo de investigación del grado y justamente va sobre la sostenibilidad del sector turístico, pero más enfocado hacia los límites biofísicos de la actualidad, ¿no? Que es el cambio climático, la emisión de
gases de efecto invernadero y tal. Y sí que es verdad, todo lo que has dicho es verdad. Yo también te quería hacer una pregunta, y es que has dicho que la solución sería frenar el turismo. No sé si de una forma radical o qué, pero sí que pienso que hay una forma antes, que es controlando directamente desde los gobiernos en este caso. Hemos visto casos como Barcelona, ¿no?, que han frenado esos pisos turísticos, la subida de alquiler. Justamente yo estoy viviendo aquí en Valencia de alquiler, me han subido el alquiler, ahora pago 1.000 euros de alquiler. Fíjate. Soy joven, entonces, con lo que estaban diciendo, yo no trabajo actualmente, estoy estudiando, sí que es verdad que lo compagino, con un trabajo a tiempo parcial. Entonces, cuando quiero viajar, porque quiero viajar, me gusta viajar, sí que es verdad que yo formo parte de ese turismo, ¿no? Porque mi dinero, mi economía no me da para gastármelo en ese turismo que igual puede ser sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué iba a decir? A ver. Que yo creo que donde te has quedado, que lo que te interesa saber era si hay que cortar de forma radical con ese tipo de turismo. Creo Sí. que es ahí donde te has quedado. Sí, también decir que la mayoría de personas que hacen turismo, ¿no?, que viajan, son jóvenes, y la mayoría de personas creo que están como en mi situación, ¿no?, que no se pueden permitir pues un turismo de conocer, de pagar X museos, que ya es X dinero, ¿no?, de irte luego a un restaurante, consumir comida local. Entonces, optan por esa parte, además de que también suben cosas en Instagram, que es solo viaje para enseñar a sus amigos, de fardar en las redes sociales. Pero sí, mi pregunta principal era esa, que era la de que antes de erradicar el turismo, pues yo pienso que hay una forma que debería verse ya, que es desde una movilidad, no desde el gobierno, para frenar esas... Los gobiernos hoy pueden hacer muy poco porque están puestos ahí por los que tienen el poder. Erradicar una cosa de esa forma tan no se puede hacer. La educación es muy importante. Lo mismo que ahora yo compruebo, lo he visto en mis nietas, que dice: abuela, me han dicho que no hay que tirar papel aquí porque el papel tarda tanto en no sé cuántos. O sea, es la educación. De la misma forma que nos han estado bombardeando desde, por ejemplo, el año 1940, en que hay que hacer turismo, ahora tendrían que bombardearnos en las desventajas del turismo y las ventajas del placer de vivir de otra manera. Y si nos sacan modelos que a nosotros nos parecen prestigiosos, que no hacen turismo, entonces nosotros dejaremos de hacer turismo. Es decir, la educación es muy importante, y el bombardeo, en este caso la palabra es incorrecta, y el intentar influir en nosotros para cambiar. Ahora nos están intentando influir hablándonos del decrecentismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo mismo que se decrece, también se puede actuar en ese sentido, es decir, potenciemos. Pero eso lo podría hacer muy bien la televisión y la publicidad, pero no les interesa porque están en manos de los mismos que creen en la industria turística. Pero poco a poco, claro que se podría hacer, educando y metiendo en nuestras cabezas que el mundo no es eso, que son otras cosas. Lo mismo que cuando decías lo de los aviones. Yo ahora ya no cojo, también por lo mismo. ¿Y por qué no viajar en tren? Es que es un placer viajar en tren por todas partes. Es un placer. Y es más barato. Y tú dices: es que no tengo dinero para eso. Pues haz otro tipo de viaje que te cueste menos. Cuando yo leo a Lola Rich y me entero de que con lo poco que tenía saltó a Palestina y luego saltó a otro sitio y podía sobrevivir, significa que es que podemos vivir con muy poco. Es que yo misma nos hemos acostumbrado a vivir a un nivel que realmente no necesitamos. Y el viaje podría ser de otra forma. Y sustituir, pues mira, esta niña que se puso de moda hace unos años con lo del cambio climático, pues la última convocatoria fue en barca. Me vela, yo cuando me dicen: te vamos a invitar a un país que está al otro lado, vale, pero como yo ya estoy jubilada, iré en barca. Sí, cuando llegaré, como hizo Ulises. Claro, es que tenemos también otra cosa metida en la cabeza que nos ha metido el capitalismo, y es que la aceleración, la prisa, hay que comerse el mundo. Y comerse el mundo, que es pues ver muchas cosas, y si no tenemos dinero, pues entonces vamos a hacer ese tipo de turismo porque así nos las vamos a comer. ¿Y eso nos está dando la felicidad? No es para que me conteste, preguntémonos a nosotros mismos. ¿Eso nos va a dar nos está dando la felicidad?
¿está bajando nuestro nivel de ansiedad y de estrés? ¿Estamos disfrutando cuando a veces nos hemos sentado en un banco con un amigo o una amiga y nos hemos puesto a charlar allí? Ahora, por ejemplo, que yo lo veo, ¿no? Eso me lo hizo ver una amiga que, por cierto, está aquí. Digo, es que los bares están llenos y no hay dinero. Dice, pero tú no has mirado las mesas que tienen una cerveza y están 4 horas con la misma cerveza. Bueno, pues a lo mejor consiste en que puedes disfrutar de la vida hablando con un amigo, con un grupo de amigos, con una cerveza solo. Y te lo estás pasando mejor que si estás en un restaurante pagando a lo mejor 70 euros y con el móvil en la mano, como decías tú. Tendremos que cambiar. A ver, volviendo a mi pregunta anterior, ahora sería, dejando la dificultad que yo veo en esa propuesta de quedarme en casa o hacer cositas así, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para frenar todo este turismo de masas, depredador, que nos está invadiendo? ¿Qué podemos hacer? A ver, que lo conteste, algo. No, esa no, pregunta es que nos la mi pensemos pregunta, todos. La pregunto a todo el mundo. A todo el mundo. Y por otro lado también, yo lo pienso, si yo tengo sobrinos pues de la edad de este chico, ¿no? Y si yo les digo, mira, no viajes ahora en avión, no viajes tanto, y descubre otra forma de viajar y me dice, ah, sí, tía, tú ahora me lo dices, ¿no? Claro. Ahora que ya te he recorrido medio mundo. Claro. Y me lo dices a mí, que empiezo ahora. Yo quiero conocer. Claro. Y entonces la pregunta es, ¿pero qué es lo que conoces? ¿Qué vas a conocer? Lo mismo que vas a llegar a la ciudad y ver la misma gente como tú, que viste igual que tú, que piensa igual que tú. Eso no es conocer. Pero a él no le vale que yo se lo diga. No, ya. Él lo tiene que experimentar, es que lo tiene que descubrir. Pues... Entonces yo no puedo. No, ya está claro, pero la dificultad está en que si te están bombardeando, que eso es lo maravilloso, que esa es la fantasía que han creado, a ver cómo tú puedes... Es que hablar de convencer es absurdo, es muy difícil, eso es muy difícil. Claro. Solamente existe el modelo personal, es decir, yo actúo como creo que debo actuar y cuando te vean, bueno, pues entonces quizás te pregunten, ¿y por qué haces eso? Pues por esto y por esto. Pero es la única forma, no puedes, tienes razón, no le puedes decir a una persona joven, oye, no hagas esto, porque por esto, sí, me lo dices ahora, ¿no? Claro, y ahora que ya estás mayorcita, ya tienes dificultades. Claro. Es que es así. Allí había una pregunta. Yo realmente estoy muy escéptica con el tema del turismo. Llevo ya varios meses hablando con mucha gente sobre si es razonable seguir desarrollando el turismo. Y todos, la mayoría, diría que un 95% de todas las personas con las que converso, pues me dicen que eso es una barbaridad, que el turismo pues que crea empleo, que crea riqueza. Y bueno, yo vengo de una experiencia, trabajé muchos años en Canarias, precisamente en temas enfocados al turismo, en gastos de turistas. Hacíamos un estudio de mercado sobre los gastos de turismo y esto es un tema que viene ya hace muchos años porque Canarias tradicionalmente ha sido una región ya de las iniciales junto con Baleares que inició el turismo en España y Canarias recibía anualmente todos los años y recibe miles de turistas. Y yo recuerdo estar haciendo estudios de mercado y llegaban los cruceros, por ejemplo, a la isla de Lanzarote, había el crucero con miles y miles, 4.000, 5.000 turistas, bajaban y estaba el cacique de turno con unos jeeps impresionantes, montaba a todos los turistas, los taxistas estaban en cola y nadie cogía el taxi. El jeep tenía programado todo el recorrido con 2 o 3 caciques más y a las 4 horas volvían otra vez y se lo montaban en el barco. Es decir, ese es el turismo que queremos, un turismo para una minoría, porque si vamos a analizar, Canarias es uno de los lugares que más turismo recibe de España y sin embargo a nivel de riqueza, de per cápita, de desempleo, es el peor, es una de las comunidades peores. Entonces tenemos que ver qué turismo. Yo soy de la opinión
de que no se puede matar la gallina de los huevos de oro. Yo, en mi opinión, en mi modesta opinión, yo creo que aquí no ha habido una planificación ni una estrategia a largo plazo de qué turismo se quiere para este país. ¿Qué turismo se desea? ¿Cuál es el adecuado? ¿Qué niveles de ingreso? ¿Qué clase de turista se quiere? En estos días se está hablando en la ciudad de Valencia sobre el tema de, por ejemplo, el Cabañal, que se están yendo a las casas de los dueños que tienen pisos turísticos. Y yo me pregunto, tendríamos que reubicarnos un poco en ver cuáles son los males mayores, porque, por ejemplo, en la esquina de mi casa, actualmente han inaugurado un edificio completo, que hoy me leí en la prensa, porque tengo mucha inquietud con el tema de dónde ha salido esto. En menos de 3 años, una casa tradicional valenciana, había en la esquina, desapareció la casa, y en menos de un año y pico, 2 años, han hecho un edificio que me enteró hoy por la prensa, que creo que lo ha comprado un valenciano, que ya hay 3 edificios de este tipo en la ciudad, completamente de pisos turísticos de lujo, y que lo gestionan unos alemanes, que es una cadena internacional. Es decir, yo no, en ningún momento en estos días que hay tanto furor con el tema de los pisos turísticos, yo no he leído en ninguna parte que se vaya a criticar o a poner un límite a los grandes tenedores de piso y a los especuladores buitres estos que vienen, compran edificios y los convierten en pisos turísticos y nos están sacando de las ciudades. Es decir, que yo creo que aquí tendríamos que analizar qué tipo de turismo se quiere, y todas las instancias, desde la prensa, la televisión, los organismos competentes, deberían tener muy claro qué tipo de turismo se quiere, porque se habla de una cosa, pero por detrás se va haciendo otra. Y yo realmente no creo, la juventud de hoy, por lo que yo veo, tengo conocidos, gente joven, la gente joven de hoy pues tiene otra mentalidad, quiere viajar constantemente. Por ejemplo, al año hacen 3 y 4 viajes de cortas estancias, es decir, es otra mentalidad. Tendríamos que educar un poco a las nuevas generaciones, pero también yo creo que habría que establecer estrategias que puedan ir limitando y llevando hacia dónde queremos ir con el turismo. Pero las estrategias las tienen que crear los que mandan, los políticos. Y los políticos están pagados por quienes quieren este sistema, porque esto es rentismo. Es lo que os he dicho, tecnofeudalismo. Es decir, el señor que compra un solar o una finca antigua, coloca varios un arquitecto, un constructor, arreglan la finca y la convierten en pisos turísticos, eso no produce como producía el industrial que hacía coches. Eso es un rentista, como el de Amazon, como el de Elon Musk, como el de Facebook. Esta gente lo único que tiene son acciones que suben y bajan el precio y viven de renta. Eso es rentismo. ¿Qué producen? Nada, no producen nada, solo es amasar y amasar. ¿Cómo van a crear una estrategia o van a incidir en la mente de las personas para que cambien su actitud? Eso es imposible, no les interesa. Y no he hablado de los cruceros. Os voy a contar una cosa que yo creo que influyó. La semana pasada en la Plaza de América me caí cuán larga era al suelo. Os cuento la anécdota. Había ido a una tienda de tapizados para ver telas y tal, y llevaba 2 lámparas porque quería que las viera para ver el tipo de telas y luego llevarlas a un sitio, a una tienda donde poner unas pantallas. Bien. Me quedé horrorizada. Habían bajado 8.500 personas de 2 cruceros en Valencia el viernes pasado. 8.500 personas. Más habían llegado en avión. Bueno, los cruceros además sueltan una contaminación impresionante que afecta los pulmones de los que se gastan el dinero y de los que trabajan. Varios casos de cáncer de pulmones, muchos han salido entre los trabajadores. Aparte de eso, Valencia estaba invadida de ciclistas extranjeros
con las bicicletas alquiladas. Más luego estaban los turistas que iban a pie y los que iban detrás de la banderita. ¿Qué me pasó? Le digo al de la tienda, mira, no voy a llegar a lo de las pantallas, me voy, como ya sé más o menos lo que quiero, me voy, las dejo, lo miro y ya vuelvo otro rato. Me voy a la Plaza de América, intento coger un taxi, era imposible. La ciudad estaba invadida porque, claro, la libertad consiste en que los coches hagan lo que les dé la gana. Hemos vuelto a eso. Ahora en Valencia estamos en... La libertad es... Entonces estaba... A mí me ha dicho policías locales, yo he visto a gente en coches que vive a 10 minutos del centro y está cogiendo el coche para ir al Corte Inglés. Eso me lo han dicho estas Navidades 2 policías locales que conocían... Coches... Los de dentro y los de fuera, viernes, cruceristas, turistas de bicicleta, turistas andando. ¿Qué me pasó? Pues que después de 25 minutos me entró tal agobio del calor y de todo, que cuando fui a andar, digo, me voy a volver a la tienda y voy a llamar a un taxi desde allí. Pues no me di cuenta que era un escalón, me bajé y caí. Una de las lámparas se rompió. Era de cerámica y se rompió, es igual. La suerte es que creo que no se me ha fracturado ni el codo, ni las rodillas, ni nada. Pero claro, en un ambiente así, ¿cómo acabas? Pues te quedas en casa o te vas a vivir fuera de Valencia, porque a ver... No hemos hablado de los cruceros, ¿eh? Allí hay una... allí hay una palabra que será Buenas tardes. Que será la última. Pepa, dices que no convences. A mí ya me has jorobado el crucero. Me he dado de baja. Mientras tú terminabas de hablar, me acabo de dar de baja. Es más, para que veas el convencimiento, a los 3 que venían conmigo les he dicho, no vamos de crucero. Y dicen, ¿por qué? Digo, ahora luego os lo cuento, que vamos a abrir una etapa de reflexión. O sea, para que no digas que no convences. Bueno, felicitarte por la conferencia. Gracias. Yo sigo flipando de la cantidad de datos que manejas, lo sabes, soy tu fan. ¿Qué vamos a hacer? Me he dado de baja del crucero, sí se puede convencer a la gente, que lo sepáis. Gracias, Pepa, muchas gracias por organizar esto. Gracias. Hola, buenas tardes. Les he escuchado con mucha atención y es verdad que comparto algunas de las cosas que se han dicho, pero bueno, yo aquí estoy en minoría porque yo trabajo en una empresa que ofrece servicios turísticos. Yo soy bióloga, me llamo Encarna Rivera, soy bióloga, doctora en oceanología, guía de turismo y bueno, pues ahora estoy encargada de coordinar las actividades y proyectos de una empresa que ofrece servicios turísticos. Pero esta empresa, por ejemplo, pues no trabaja con cruceros. Menos mal. Sí que hace visitas guiadas en bicicleta, igual que las hace a pie, y sus productos, sus servicios turísticos los ofrece tanto a los visitantes como a los residentes. Y de hecho, pues hay muchos de los productos que ofrecemos que encantan a los residentes, porque muchas veces lo que decíais de descubrir realmente dónde vivimos. Yo misma fui estudiante de biología aquí en Valencia y para mí Valencia era una ciudad dormitorio, porque yo soy no soy originaria, no vivo, no nací en Valencia, y entonces yo el fin de semana me iba corriendo a casa y no... Luego tuve una oportunidad cuando empecé a trabajar aquí, justamente cuando hice una formación para, de promoción turística local e información al visitante, pero yo siempre he tenido en mi espíritu, en mi actitud, que de la misma manera que se hacen cosas para los turistas, los visitantes, pues también se tienen que hacer para los locales, que es importante ese conocimiento que yo tuve pues después de unos cuantos años de vivir aquí en Valencia. Entonces, realmente, pues les invitaría a todos ustedes a que, pues eso, que también puedan disfrutar de su ciudad mediante estas empresas que ofrecen servicios culturales y que pueden descubrir grandes cosas. La empresa para la que yo trabajo es una, por ejemplo, ¿de acuerdo? Les puedo decir, Esturiar. Si ustedes pues eso, se interesan en la web y ven los productos, les puedo hablar, por ejemplo, de los conciertos secretos. Los conciertos secretos solo se conoce dónde van a ser 24 horas antes.
y siempre son músicos locales que, digamos, la gente disfruta de un concierto acompañado de una cata de vinos valencianos, entonces de denominaciones de origen locales también. Creo que eso es una muestra de que realmente lo que se quiere en esta empresa es potenciar todo lo que es local y darlo a conocer no solo a los visitantes, que acaban muy complacidos de conocer pues estos productos y estas cosas, sino también a los residentes que, como yo, pues eso, hemos sido cautivados por esta gran ciudad. Por otra parte, pues también una cosa que me gustaría decir es que realmente es eso, que la actitud viajera frente a la actitud turística, y eso es una parte importante que comparto con lo que se ha dicho aquí. Y yo siempre he tenido esa actitud, aunque, digamos, mi formación bióloga, luego, pues, digamos, turismo, pero que yo siempre he guardado esa espontaneidad del viaje, de llegar a un lugar y decidir si nos quedamos un día o dos. Exacto. ¿Qué queremos hacer? Preparar el viaje, pero no demasiado, porque siempre el poder disfrutar de un lugar es justamente eso, no tener prisa. He de apretar. Sí, sí. Yo solamente decirte que yo veo esas pandillas de bicicleta y me vuelvo loca, porque no van por donde van. Van por la acera, Sí, por sí. la no acera, se cruzan así, se meten así y van guiadas. O sea que solamente simplemente decirte que lo veo horroroso. Horroroso. Bueno, vamos a terminar. Realmente, bueno, pues eso, muchas gracias por escucharme. Muy y bien. bueno, quizá nos encontremos en algún lugar de la ciudad, pues eso. Muy bien. Lo de las bicicletas es Gracias en primer lugar a Pepa, por supuesto, por la recopilación, por toda la información que nos has dado, porque seguro, y no solamente a tu amiga con los cruceros, has acabado de concienciarnos, de plantearnos dudas, muchas dudas, y bueno, y ojalá para próximas generaciones, las inmediatas, esto podamos transmitirlo de alguna manera a través de la educación, tanto en la Reglada como en nuestras propias casas. No sé qué voy a hacer yo con mis sobrinos, que trabajan todos en la restauración de esta ciudad. Entonces, pero muchísimas gracias, o sea, por tu esfuerzo y por toda la información que nos has dado. Gracias a todos vosotros y vosotras, y hasta la próxima. ¿Te ha gustado? Pues